Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a Café y Chef. Continuamos con la narrativa de los lugares donde yo he trabajado. En esta vez vamos a hablar de mi siguiente empleo en un restaurante. En el antiguo restaurante donde yo estaba, que era el Yankee Tavern, que me estaban arreglando documentos de migración, el patrón un día me dijo que para poder ayudarme, él necesitaba que yo me fuera del restaurante, que porque no me podía ayudar mientras yo estaba trabajando para él. Por tal motivo yo tuve que salir de ahí y en este momento yo estaba trabajando en la ciudad de Newport Beach y me fui de ahí y encontré trabajo en otra ciudad que también era a bordo de mar, que es en Corona del Mar. En este lugar, el lugar se llama Balboa Yacht Club y esto es una asociación civil. Las asociaciones civiles, gastronómicamente hablando, se manejan diferente de cómo se maneja el restaurante. En el restaurante donde yo estaba, pues todo era cuestión de cuidar los porcentajes del costo del restaurante, que no podía pasar del 33%, si se pasaba medio punto ya estaba en peligro la vida el empleo de chef, y entonces acá era diferente. Acá en la asociación civil no se puede ganar ni un centavo. Está prohibido que la asociación gane dinero a través de sus ventas. Esto también ocurre incluso aquí en México. Entonces, pues yo estuve trabajando allí por mucho tiempo, pero un día vino el chef actual de ese lugar y me dice que necesitaba yo hacer el platillo del día, el especial del día, pero el nombre que se usaba ya en ese momento era el Blue Plate. El Blue Plate no es otra cosa más que un platillo de color azul, un plato, no un platillo. Y bueno, la diferencia entre en los precios es abismal. Por ejemplo, en el restaurante, los precios de las comidas o de los platillos era de $14.99 a $19.95 por plato. Y acá el costo del platillo no podía pasar, o el precio, no el costo, el precio no podía pasar de más de $4.99. Y bueno, me tocaba a mí hacer el platillo y yo no sabía cómo hacerlo, porque me decía el chef, piensa en algo barato. Y yo no podía pensar en algo barato. Yo había ido desde de un restaurante donde todo era carísimo, donde todo era elegancia, donde todo era superfluo, si podemos decirlo de alguna manera, a ir a un lugar donde tenía las mismas características, pero el precio de la comida era muchísimo más barato. $4.99 en el Blue Plate. Entonces, de esto nació un platillo que yo llamé chicken enchilada casserole. Y esto no es otra cosa más que enchiladas al horno. Y bueno, fue algo muy bueno, fue todo un hit para el negocio, se vendía muchísimo y yo empecé a aprender cosas que recuerdo, me ponía yo a platicar con el director de la asociación civil, que era muy buena persona, era un mexicano también, y podíamos hablar de un montón de cosas. Y yo le decía, oye Ricardo, ¿y cómo se puede hacer esto? Y ya él se tomaba el tiempo de estarme explicando cosa por cosa por cosa. Y yo estaba aprendiendo, yo me había convertido en una máquina de absorción, porque el golpe que me habían dado a mí en el ego por el lugar donde yo estaba era que muy fuerte, porque yo no sabía, no conocía nada de esa parte, de esa forma de manejar el, el, el negocio de la gastronomía en una asociación civil que era el Club de Yate. Entonces, pues yo estuve trabajando ahí por mucho tiempo y otra de las cosas que yo no había hecho era que se podía salir de cocina a ir a cocinarle a los socios muy lejos de ahí. Muy lejos de ahí era mar adentro. Hay un lugar donde se iba, antes de que yo llegara, obviamente. Eh, Se iba cada fin de semana. Había que ir a Catalina Island o la isla Catalinas eh, a, a darles de comer a los dueños de los yates. Y para esto eran como unas 35 millas náuticas, creo. Por ahí no recuerdo exactamente la cantidad de distancia que había entre el club de yates y la isla Catalina.
eran como 3 horas de viaje en el mar adentro. Entonces, eh, yo no sabía de qué se trataba, todo el mundo decía, no, que yo no voy con ellos porque piensan que soy su esclavo, me tienen 24 horas al día y nada más me pagan el horario regular y por eso yo no voy. Entonces ellos, mis demás compañeros empezaron a decir eso y como yo no sabía de qué se trataba, yo les dije, yo voy, apúntame a mí. Y para esto, Ricardo, el dueño del restaurante, no el dueño, perdón, el director de la asociación civil, me dijo, pero si quieres ir, sí, yo voy, tú apúntame. Me dice a qué horas nos vamos y ya nos pusimos de acuerdo. La salida era a las 6 de la mañana, ahí de la ciudad de Corona del Mar, para irse a dar desayunar o de comer más bien a la isla Catalina. Y yo fui y la verdad que fue algo muy bueno en cuestión de conocimientos, en cuestión de forma de trabajar. En la isla Catalina no se cuidaba, no digo que nada en relación al manejo higiénico de los alimentos, por ser una isla, estábamos desprotegidos, había mucho viento, mucha tierra volando y todo eso. Yo no estaba impuesto a eso. Entonces, lo que pasó es que yo empecé yendo a ese lugar, llegamos un día de la mañana, un viernes, y nos fuimos. Yo estaba maravillado por el camino, por todos los delfines que nos iban siguiendo, las ballenas que veíamos. Era algo muy bonito. Y ya llegando a Catalina, a la isla Catalina, eh, pues había que bajar todo del yate a donde nos habían llevado. Y bueno, yo llevaba dos meseros, dos meseros y el jefe de meseros. El jefe de meseros era Carmelo, uno de los meseros era Albert, que todavía tengo contacto con él, y otro mesero, no recuerdo cómo se llamaba el otro. Y en cuestión de cocina llevaba a dos personas y yo, eran los que íbamos a atender. Entonces, nos fuimos para allá, estuvo todo muy bonito. El primer día nada más llegamos a servir la comida, porque ya eran como las 12 y empezamos a hacer algo de comer, algo rápido para la gente y no para todos. La mayoría de los dueños de los yates estaban estacionados mar adentro y solamente iban a la isla para la hora de comer, para compartir un poco. No era tanto el tiempo. Y bueno, el primer día, el viernes, trabajamos nada más para hacer la comida, se acabó de dar la comida, limpiamos y ya todo el día disponible, el resto del día. Nos servía a los que íbamos para allá para meternos al mar, para hacer un montón de cosas. Y yo no entendía por qué mis compañeros cocineros en Balboa no querían ir. Entonces, al siguiente día, pues era dar desayunar, dar de comer. Entre la comida y la cena había como 5 horas que no hacíamos nada. Era un montón de cosas que a mí se me tocaban muy, muy buenas. Era una experiencia gastronómicamente hablando como empleado muy buena para mí. Y así, el día domingo, yo sentía que pues ya estábamos terminando y era hora de empezar a recoger porque nada más se daba el desayuno. Entonces, en este domingo había que preparar todo para regresar. Y como ya dije, en esta nueva experiencia, yo había aprendido un montón de cosas. Había aprendido mucho de cosas. Había aprendido que, por ejemplo, las asociaciones civiles no podían ganar ni un centavo. No están registrados para ganar dinero. Lo único que pueden hacer es cobrar el costo de la comida. Entonces aprendí esa parte. Luego también aprendí que en lo relativo a los costos, pues no había que cuidar el costo real. ¿Por qué no había que cuidarlo? Porque era imposible que se pasara uno de lo que se iba a cobrar. Entonces, muchas cosas en este lugar que yo aprendí, gracias a Dios, me dieron muchas tablas para seguir trabajando en lo que hacía.
De ahí yo estaba pensando que la experiencia que había tenido me iba a servir mucho en el futuro. Yo siempre he tenido esta idea de que me va a servir mucho después de cuando yo lo aprendo. Entonces, pues yo cada mes yo decía, yo quiero ir. Y yo iba, me estaban, eh, no había necesidad que me preguntaran, nada más me decían, ya te toca ir otra vez a la isla Catalina. Y yo, perfecto. Eran 3 días que yo aprendía muchas cosas, nada más que podía haber un problema. Uno de esos problemas se hizo realidad. Por ejemplo, el ir a cocinar a la isla Catalina, nos llevábamos todo de acá de Corona del Mar, nos llevábamos todo lo que íbamos a necesitar. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Llevábamos espátulas, cuchillos, tablas, los ingredientes, todos los ingredientes, no contados, pero sí completos. Entonces, yo no estaba impuesto a hacer listas de ingredientes, porque la lista de los ingredientes estaba ahí para cuando yo la quisiera usar. Entonces, nada más era cosa de ir, ya sea a la tiendita, el almacén de secos o al refrigerador, y ahí estaba todo. Pero yendo a Catalina Island, no necesariamente había todo. Y bueno, me faltaban cosas a veces, y había que ir dentro de la isla, la ciudad, una ciudad pequeñita, pero es en la isla. La isla, la ciudad esta se llama Avalon. En Avalon se podían comprar cosas, pero estábamos lejos, estábamos en el otro extremo de la isla. Entonces, yo aprendí todo eso, aprendí a ser cuidadoso en los ingredientes, a ser cuidadoso en los utensilios, un montón de cosas. Y bueno, todo esto me hizo crecer profesionalmente, pero todo cambia y eventualmente hay que buscar otros lugares, hay que buscar otros senderos. Y yo estaba preparándome porque soy de la idea de que durar mucho tiempo en un solo lugar, uno se vuelve como parte del mobiliario. Es decir, empieza uno a pensar como todos los demás, ya no es uno crítico, ya le da lo mismo. Es muy difícil cambiar el formato de uno mismo, de decir, no, pues yo todo el tiempo voy a estar cuidando, no, no. Después de mucho tiempo, ya sea que se vuelve uno confiado, que se vuelve uno distraído, cualquier cosa, porque es algo que se hace de manera repetitiva, eso necesita uno tener autoconciencia y poder decir, hasta aquí, ya no puedo seguir más en este lugar y es necesario empezar a buscar otros otros lugares, otros lugares. Voy a mencionar mi siguiente lugar, nada más como que fue algo de pasadita, no fue algo muy, digamos, muy importante para mí, aunque sí estuvo muy bueno el lugar, los compañeros, el chef que me tocó ahí, eh, pero el dueño de ese lugar a mí no me cayó nada bien, tuvimos problemas casi de inmediato. Me salí de Balboa en Corona del Mar y me fui a trabajar a un restaurante mítico que posteriormente yo me iba a dar cuenta de que ese restaurante lo había inaugurado mi antiguo jefe, que era Hans Prager. Este lugar todavía existe, está en la ciudad de Irvine, California, y se llama Gulliver o Gulliver, pero nosotros en español lo conocemos como Gulliver, igual que el del personaje gigante. Y con eso en mente era un restaurante inglés, pero con cortes súper gigantes. Eran cortes grandísimos y de los cuales la mayor venta era el prime rib. El prime rib era un platillo excelente, exquisito. Este lugar tenía era como el papá de los restaurantes en relación al prime, pero nadie sabía el problema que había con los trabajadores. Ahí tuve compañeros como Ramón Sánchez, el perro, que es a quien yo le agradezco mucho por haber pasado a toda mi familia a Estados Unidos, por allá donde esté mi compañero, ah, espero que le esté yendo de lo mejor. Entonces,
Todo eso fue muy bueno porque yo estaba viendo un tipo de comida diferente. En otro de los restaurantes donde yo había trabajado se vendía el Prime, pero no se vendía el Prime a esa gran cantidad. Ahí vendíamos 800, 900 platillos, nada más de puro Prime. Había otros platillos, obviamente, pero lo que más se vendía era eso. Ahí tuve como amigo al cortador del Prime, que era un maestro, este señor, era buenísimo, se llamaba Rafa. Y así, igual que con Omar, que también era muy bueno en la cocina. Fuimos aprendiendo poco a poco, incluso el personal, las meseras, los meseros eran de lo mejor, pero el problema era el dueño, era un árabe. Y yo tuve problemas con él casi de inmediato, porque a mí me tocó ir ahí cuando era tiempo de que eh, el sol se mete más temprano y entonces las ventas se acaban más temprano. Y yo empezaba a trabajar a las 4 y a las 7 ya decía el dueño, no, pues ya, le decía a Ramón, no, pues ya, ya corre a su casa, para su casa a 2 o a 3 y nada más te quedas con uno más para cerrar y así. Y yo le decía, no, pues estamos mal. Y por eso tuve problemas y eventualmente yo dije, no, ya no me gusta, este lugar no es para mí. Primero porque no me iba a mantener de ahí, segundo porque el lugar sí podía darnos más, pero no lo hacía. Entonces, este lugar fue uno de mis lugares donde yo estuve, que fue algo muy, muy bueno en relación al trabajo, en relación a la gente, en relación a los compañeros, pero fue un lugar malísimo en relación al dueño. En este lugar, me despido con esto, de este lugar. Cuando yo le dije al dueño que, pues que no me gustaba como era su negocio y que yo me iba a ir. Y me dijo, si no te quedas hasta que se acabe, no te voy a pagar. No me pagues, no me interesa tu dinero. Y me quité el mandil, se lo puse en el escritorio y me salí. Después, a mí me decían, oye, y en serio, ¿no te vas a esperar que te pague? No, no quiero que me pague. No es el dinero lo que me tiene aquí, es la gente con la que trabajo lo que a mí me gusta. Y bueno, me tuve que ir a los días, me encontré con otro compañero que me dijo, oye, dice el dueño que ¿por qué no ha sido por tu dinero? Él dijo que no me iba a pagar. Entonces yo mandé a alguien a que le dieran el dinero, pero no se lo quisieron dar. Entonces, y les dijo los maltrató, y ya fue eso que a mí no me gustó, y entonces yo fui por el dinero. Y cuando me dio el dinero me dijo, nunca vayas a decir que trabajaste para mí. No, no, tú nunca digas que yo vine a caer en tu mugre de trabajo que das a los paisanos. Y me tuve que salir. Con eso termino esa parte del restaurante, del Gulliver o del Gulliver. Y aquí, amigos, yo espero que se suscriban, por favor, que le den like, que comenten y compartan Café y Chef. Recuerden, estamos esperando sus comentarios. Gracias.